Bienvenidos y bienvenidas al programa de los Anales de nuestra historia. Hoy lunes 6 de junio, ya agarrando todo lo que es el invierno y los cambios climáticos que hemos tenido en esta semana, principalmente los sábados y domingos, con bajas temperaturas, salir abrigadito y más o menos volviendo de las vacaciones de invierno para todos los estudiantes, profesores que vuelven a la jornada normal de colegio hasta ya más o menos terminar el fin de año. Hoy vamos a hablar un poco sobre uno de los hechos importantes que cumple 20 años sobre la movilización estudiantil que paralizó principalmente al país, relacionado a lo que fue la educación media y todas estas movilizaciones, exigencias que tuvieron y que llevaron a cabo a cambios radicales, principalmente en la educación en esa época, que se llevaría a cabo hasta nuestra actualidad. Hoy lo acompaña el Grupo Congreso, Cielito de mi pieza, que es este tema importante que vamos a escuchar como introducción. Y también vamos a hablar del Día del Árbol, que es algo fundamental, el cuidado de la naturaleza, y que en todo nuestro país cuidar nuestros bosques, nuestra flora y fauna, que es importante para el pulmón del mundo. También vamos a hablar un poco de historia del combate de la Concepción. Ahí vamos a dar nuestros antecedentes, que sucedió ese 9 y 10 de julio, principalmente a finales ya de la Guerra del Pacífico. Vamos a ir al siguiente tema, a esta presentación. Un gran saludo a todos ustedes que me siguen en las redes sociales, por Instagram, TikTok, Facebook y por YouTube. Vamos a ir al siguiente tema. Siguiendo en el programa de los Anales de nuestra historia, acompañado por la música del Grupo Congreso en todas las esquinas, vamos a ir a uno de los eventos importantes que los marcó hace 20 años atrás, que fue la movilización estudiantil del año 2006, y que tengo los mayores recuerdos, porque marcó a mi generación cuando yo estudiaba en el Liceo Carlos Roberto Mondaca Cortés y en segundo nivel medio, y muchos de nosotros participamos en las movilizaciones, en el paro. eh, Fueron días caóticos, principalmente de los estudiantes hacia las exigencias que se exigían en esa época, principalmente las infraestructuras, la eliminación de la LOCE, que era la ley orgánica de la educación, que había nacido en la década de los 90 y que se había establecido con malas inversiones desde las municipalidades, que los alcaldes eran los sostenedores en esa época, y no invertían lo que se reconocía principalmente en infraestructura o en proyectos educativos en diferentes índoles. Y eso llevó a cabo que los estudiantes se movilizaran, principalmente por malas condiciones en algunos colegios. También la gratuidad que era la tarjeta de estudiantil principal, la TNT, también que exigían que fuera más accesible al transporte escolar, principalmente de los estudiantes, hacia movilizarse a diferentes sectores. ¿Qué nos dice esta revolución pingüina o movilización estudiantil año 2006? También denominada, como lo estábamos refiriendo, corresponde al primer alzamiento de masivas participaciones y manifestaciones protagonizadas por estudiantes secundarios de Chile a favor de los derechos de la educación, con respuesta de privatización del sistema educacional chileno impuesta en la dictadura militar de Augusto Pinochet entre los años 70 y 80. Estas movilizaciones ocurrieron entre los meses de abril y julio del año 2006 y que se reactivaron en septiembre y octubre del mismo año. Se contabilizó a más de 100 establecimientos de la educación escolar que llegaron a paralizarse. La movilización había comenzado en una temprana y coordinada acción con más de 100 establecimientos o colegios que se encontraban en movilización
desde el día que más o menos se inició como un paro nacional. Esto llevó que 600 escolares convirtiéndose en la mayor protesta de estudiantes de la historia de Chile, para entonces superado por la producida en el año 1972 durante el gobierno de Salvador Allende con su proyecto de la Escuela Nacional Unificada durante la década de 1980 contra las políticas educacionales de la dictadura militar. Más o menos acá lo entregan varios antecedentes importantes. Estas movilizaciones abarcaron diversas reclamaciones planteadas por los estudiantes, entre los que destacaron la derogación de la ley educativa como la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, como la LOCE, que más o menos se había iniciado en 1990 y que regulaba los centros de alumnos, el fin de la municipalización de la enseñanza y del estudio, formulación de la jornada escolar completa, la gratuidad de la prueba de selección universitaria que era en esa época la PSU, y el pase escolar que tenía tarifa escolar de transporte más accesible para los estudiantes en esa época. Esto perteneció principalmente que el 1 de junio la presidenta Michelle Bachelet en esa época se dirigió a la nación, a cadena nacional voluntaria de la radio y televisión, anunciando nuevas medidas para mejorar la calidad y acceso de la educación, que se manifestaron en gran medida a las demandas de los estudiantes. Sin embargo, la Asamblea Nacional Estudiantil rechazó las propuestas del gobierno y convocó un nuevo paro nacional el 5 de junio, tras un paro de movilizaciones, pérdida de fuerza, y finalmente los estudiantes anunciaron el fin de la principal ola movilización del viernes 9 de julio, y las movilizaciones serían posteriormente retomadas en los meses posteriores, aunque el mismo éxito. Esto fue uno de los grandes eventos importantes de los estudiantes en exigir derechos que más o menos marcaron nuestra trayectoria en la educación, de la educación básica y media, y que hasta nuestra actualidad todavía han repercutido en otras cosas, en otros antecedentes que la educación sigue postergando y que debería mejorar a través del tiempo. Vamos a ir al siguiente tema sobre el Día del Árbol. Siguiendo en el programa de los anales de nuestra historia con el grupo Congreso, ¿Dónde estarás? Hoy vamos a homenajear principalmente el Día del Árbol. Es fundamental, incluso cuando se contaban hace unos años atrás, que escribir un libro, plantar un árbol, era parte de nuestros hechos que nosotros deberíamos establecer en nuestra vida. No sé si en estos últimos años se ha cambiado por otras intereses que puede tener el ser humano y que se pueden desarrollar, pero es fundamental tener la flora, lo que es la fauna, el cuidado de la naturaleza, de los árboles que nos dan el oxígeno y que son parte de nuestra vitalidad a la biosfera o lo que es la tierra. En Chile, el Día del Árbol se celebra oficialmente el 6 de julio, una fecha instituida para proteger y preservar especies nativas. Adicionalmente, como lo explica el día 28 de junio, se conmemora el Día Mundial del Árbol para recordar la vida y la importancia del ecosistema. Para consultar el resto de las actividades ecológicas del año pueden revisarse en el calendario ambiental del Ministerio del Medio Ambiente para participar en la reforestación y revisar iniciativas forestales locales que pueden informarse a través de las plataformas de la CONAF y sus programas de absorción, principalmente por las comunidades que uno le da esa iniciativa de cuidar las plazoletas, los árboles. Hay aquí en Vicuña personas que han planteado esas iniciativas de preservar lo natural, principalmente en las orillas del río, de los canales o en diferentes sectores donde hay humedales o donde más o menos se puede conservar lo natural todavía. Este interés importante que nosotros podemos encontrar
uno lo puede establecer a través de la CONAF, de las especies nativas que existen en nuestro país de norte a sur, y también por las jornadas de planificación que tienen cada comunidad a nivel nacional o también acá en Vicuña o en la región de Coquimbo. Vamos a ir al siguiente tema. Vamos a hablar un poco de la historia del combate de la Concepción. Siguiendo en el programa de los anales de nuestra historia con el grupo Congreso, con la canción Hijo del Sol Luminoso, vamos a ir a uno de los eventos importantes de la Guerra del Pacífico o la Guerra del Salitre. Este evento fue uno de los ya más o menos a finales de este evento que marcó a nuestro país, principalmente en esta guerra, y que llevó a bajas importantes tanto para el ejército peruano, boliviano y chileno. Y uno de los eventos que nosotros vamos a contar fue lo que sucedió el 9 y 10 de julio de 1882. El combate de la Concepción, como se conoce historiográficamente, más o menos sucedió en territorio peruano, principalmente en la sierra. Esta campaña terrestre de la sierra marcó la Guerra del Pacífico. Se desarrolló más o menos entre enfrentamientos de las tropas chilenas y peruanas, estas últimas apoyadas por las milicias de la localidad de La Concepción, la capital de la provincia del departamento de Junín, a 22 kilómetros de la ciudad de Huancayo, en los Andes centrales del Perú. Estos antecedentes marcaron una previa importante que habían sucedido durante el proceso de la batalla de Arica, del Alto de la Alianza, en Miraflores, Chorrillos, y también a la invasión de Lima del ejército chileno, y que también se trasladó hacia lo que se conoce como la Sierra. Durante la campaña de la Breña de la Sierra se enfrentaron las fuerzas de ocupación al mando de Patricio Lin contra la resistencia comandada del coronel André Avelino Cáceres, que había adoptado estas estrategias para organizar un ejército en la sierra peruana. Por el otro lado, los campesinos organizaron guerrillas que hostigaron al ejército chileno en ocupación cuando se aproximaban a sus poblados. Para enfrentar a estas fuerzas de Cáceres como las guerrillas, Lin envió expediciones a diferentes sectores de los pueblos de la serranía. Las primeras expediciones fueron enviadas bajo el comando de Ambrosio Letelier, a la cual, bien como cierto, cumplió su cometido de mantener el cierto control de la sierra, cometido con varios abusos contra la población civil y apropiado de diferentes sumas de dineros o otras cosas que existían ahí en esa época. Durante este proceso que sucedió, la campaña fue dificultosa para los soldados chilenos porque lejos de la costa se enfrentaron a enfermedades que hacían estragos entre las filas, como el tifo y otras cosas que habían apareciendo en esa época. Principalmente el ejército de Cáceres, gracias a la acción del arzobispo Manuel Teodoro del Valle y el convento de Santa Rosa de Ocupa, más o menos prepararon sus estrategias para enfrentarse a las tropas chilenas, principalmente con milicias para atacar a esta división que se había generado de las tropas chilenas. ¿Por qué estamos nosotros contando este evento importante? Porque murieron prácticamente ese 9 y 10 de julio la resistencia de 77 soldados chilenos que fallecieron enfrentándose a más de 2.000 hombres, y que sus corazones de los 4 valientes soldados que descansan en la Catedral de Santiago, que ustedes pueden ir a visitar, y que incluso su nombre fue marcado en la juventud, que todos los años más o menos se realiza el juramento a la bandera en honor a los 77 soldados que fallecieron dentro de este evento importante que marcó a nuestra nación, y uno de los hechos que
todavía se escribe y se comenta a través de generación en generación. Ya lo estamos despidiendo de este programa y ya vamos a entrar en la parte final. Ya despidiendo este programa con esta agrupación nacional como el Grupo Congreso, los invito a escuchar sus temas por las plataformas de YouTube o a través de un disco que pueden tener en su casa, un cassette antiguo, o también por Spotify, que a veces aparecen estas plataformas musicales, y más o menos pueden deleitarse de los diferentes temas que tiene esta agrupación nacional que lo ha llevado a nivel nacional e internacional su música. Agradecerle a cada uno de ustedes por seguir este programa por las diferentes plataformas, en los temas que tocamos hoy día como mes de julio, la batalla de la Concepción, la movilización de los estudiantes del año 2006 y también del Día del Arte. Se despide Jorge Pérez y los vemos en un próximo programa. Adiós.